Todos los estudiantes que entran al Colmex están becados. No solamente que no pagan nada, colegiatura ni nada de ese estilo, pero también reciben dinero. Una de mis compañeras se peleó con el embajador de Estados Unidos. No piensen que la carrera que estudien va a determinar el camino que van a seguir en su vida. Lo que sea que quieran dedicarse, eso se hace en el camino. Quieres trabajar en la política, tienes que hacer política. Que un internacionalista puede hacer lo que quiera. Bienvenidos a Decidiendo un Futuro, el podcast donde las dudas sobre tu carrera se transforman en claridad y acción. Hoy nos acompaña José Ángel Bazán Sánchez, internacionalista egresado del Colegio de México. Estudió en Lille, Francia, fundó el colectivo antirracista del Colegio de México y ha sido editor, investigador, y algunos de sus artículos han sido publicados en medios como La Lista News y Capital 21, abordando temas que van desde la democracia hasta el impacto del racismo en la política mexicana. Ha trabajado en la Secretaría de Relaciones Exteriores, en organizaciones internacionales y actualmente es coordinador de incidencia en Racismo MX, donde impulsa el diálogo y las políticas públicas con una perspectiva antirracista. En este capítulo revisaremos el plan de estudios de la carrera, conversaremos sobre el rol de los jóvenes en la política internacional y conoceremos un poco más acerca de lo que necesitas para estudiar en el Colegio de México. Sin más por agregar, Habs, ¿cómo estás? Muy bien, Juan, ¿y tú? Muy bien, es un gusto para mí tenerte en este podcast. Vamos a comenzar con una de las preguntas de entrada. ¿Cuál consideras que es el perfil de ingreso de la carrera? Estudié en el Colegio de México, está muy focalizada en lo que podríamos llamar son las futuras personas tomadoras de decisiones, ¿no? Literalmente la carrera se formó en términos muy llanos para formar diplomáticos, ¿no? Va un poco más orientado a las cuestiones de investigación y que tiene un poco más ya determinado qué es a lo que le gustaría concentrarse. Prácticamente todos los que egresamos eventualmente del Colegio de México, pues, tenemos ya una línea de investigación casi determinada. Los que estaban dedicados a educación, los que estaban dedicados a estudios regionales, los que trabajábamos política exterior, y pues prácticamente toda la carrera fue así. Así que pues esa es una cosa muy sui generis del Colmex. Está muy pensada como en esta lógica súper meritocrática y súper de altísimo rendimiento. A nivel CONACYT, por ejemplo, es la única universidad a nivel licenciatura que tiene el reconocimiento de alto rendimiento. El CONACYT solamente reconoce alto rendimiento en maestrías y doctorados, y las únicas licenciaturas que están reconocidas así son Relaciones Internacionales, Política, Administración Pública y Economía en el Colegio de México. Aunque pues no por eso no quiero decir que si estudias en el Colmex no te puedas dedicar a otras cosas, ¿no? Hay egresados de las licenciaturas de colegio que están en todos lados, ¿no? Por ejemplo, el ex canciller Marcelo Ebrard es egresado de la licenciatura de Relaciones Internacionales, investigadores académicos muy importantes como Soledad Loaesa, gobernadores, personas que trabajan en bancos internacionales, ¿no? La ex cabeza de la OCDE me parece que igual es egresada de Relaciones Internacionales del Colmex. Así que pues hay gente, hay colmecas, como les decimos en todos lados, ¿no? Y hay escritores, por ejemplo, ¿no? Hay personas que dijeron, no, esto no me sirve y se fueron a la curaduría de museos, ¿no? Y cosas así. En otras universidades sirve otras funciones. Por ejemplo, en el ITAM sigue mucho la lógica del comercio internacional, de negocios internacionales. Prácticamente la mitad de la carrera es economía. La diferencia, por ejemplo, del Colmex y del CIDE, que es el Centro de Investigación y Docencia Económica, es que el CIDE está más concentrado en lo que son los estudios cuantitativos. El CIDE y el ITAM, por ejemplo, tienen muy bien desarrollado lo que es la habilidad matemática, este tipo de cuestiones. Y en el Colmex, si bien se desarrolla la cuestión cuantitativa, no es su foco de atención principal. Y por ejemplo, en la UNAM tiene distintos focos, además del diplomático, de temas de estudios regionales, temas de estudios religiosos, mucho más diversa que en donde yo estudié. Estoy justo en el clavo porque la parte del Colmex es muy, no sé si llamar estricto, no sé si sea la palabra Sí, correcta, sí, pero es desde el proceso de admisión muy particular cómo se maneja el Colmex para que la audiencia tenga un poco más de contexto. Los requisitos de admisión, al menos para este año, es que tengan un promedio de 8 o más y que no hayan pasado más de 2 años desde que acaban la preparatoria. Entonces también eso es un punto clave a considerar, aparte de las 4 partes del proceso de admisión que tienen. Entonces, cuéntanos un poquito este camino que tienen de las 4 puntos del proceso de admisión. Entiendo que a grandes rasgos es como un examen de aptitud general, después es hablar un poco acerca de ensayos, pero bueno, cuéntanos. En pocas palabras, es un desmadre. Lo que sí es que es realizable, no es imposible. Como bien decía, se divide en 4 etapas. La primera, a diferencia de otras universidades, no es un solo examen, ¿no? En mis tiempos fueron 5 exámenes que te hacen en 8 horas, de verdad es un tema pesado. De comprensión lectora, de capacidad de redacción, conocimientos generales, habilidad lógico-matemática, piensa en un examen de IQ, patrones, reconocimiento de patrones, ¿no? O de encontrar la forma que sigue de estas cosas, ¿no? Quinto era matemáticas, ¿no? O sea, también no es nada complicado, no es prácticamente álgebra lineal y ya, ¿no? Pues todos estos 5 exámenes que se hacen todos en un día, en 8 horas más o menos, ¿no? Aparte no hay guía de todo esto, ¿eh? Eso es No, importante decirlo. no hay guía. No es nada también del otro mundo, ¿no? O sea, por eso me gusta hacer énfasis en que es realizable, ¿no? Por ejemplo, cuando hablo de un examen de conocimiento general, es como cosas básicas que alguien que quiere dedicarse o a las relaciones internacionales o a la política pública debe de saber, ¿no? Tipo,
¿Cuántas alcaldías hay en la Ciudad de México? ¿En qué año fue la primera vez que un presidente que no fue del PRI ganó? Este La tipo de primera cosas. alternancia política. La primera alternancia política, ¿no? O sea, qué tipo de sistema está en México, ¿no? Si es federal, si es centralista, cuándo fue la Guerra de las Malvinas. Por ejemplo, en el de redacción, dan un texto de unas 2 cuartillas y luego te hacían preguntas del texto, ¿no? Tipo estos exámenes que seguramente hicieron en inglés. Ortografía y redacción, pues eran como en ¿cuál es el uso correcto del acento en estas palabras, ¿no? Quiero hacer mucho énfasis en que es realizable porque tampoco quiero que la audiencia se sienta que no puede aplicar, ¿no? Creo que vale la pena aclarar que Colmex es una universidad muy chiquita. Más que universidad, es un centro de investigación. Está concentrado prácticamente en producir investigación, 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 ¿no? Si algún día se pasean por la universidad, porque pues, es una universidad pública, se van a dar cuenta que hay más cubículos de profesores que salones, ¿no? Wow. Pues justamente en esta lógica de que es una educación de calidad, en el sentido más literal posible, se busca explícitamente que sean salones chiquitos. La mayoría de los profesores en realidad se dedican más que nada a la investigación cada clase. Cada generación de cada licenciatura no excede las 20 personas. Entra una nueva generación otra vez cada 2 años, ¿no? Y en parte un poco la lógica de no haya banda que tiene 10 años de haber egresado y compita con los que acaban de egresar de la prepa, pues justamente es que se pone este límite. Así que, por ejemplo, si como yo egresaste de la prepa y salió la convocatoria, puedes aplicar. Y en estos casos específicos tienes la oportunidad de aplicar otros 2 años después si es que no quedas. La segunda etapa, porque esa fue solo la primera, te dan unos 4 textos, en su momento eran 4, te dicen léelos todos, 2 o 3 semanas después de la primera etapa te citan en la universidad, creo que ya lo hacen en línea, pero en su momento era en la universidad para que realizases 2 ensayos respondiendo a alguna pregunta que estaba basada en estos 4 textos, ¿no? Digamos que tenías libro A, libro B, libro C y libro D, ¿no? Tú los leías todos. Te daban una hoja con 4 preguntas y tú escogías 2, cada una relacionada con alguno de esos textos, ¿no? Justamente un poco en la lógica de que respondas al texto que te sientes más cómodo, ¿no? Pero a mí me tocó uno que era de análisis institucional, uno que era de historia de México, comunidades imaginadas de Benedict Anderson y otro, el otro no me acuerdo porque eran temas matemáticos. Mi estrategia fue concentrarme en 3. Puedes estudiar, por ejemplo, solo 2, ¿no? Y pensar, voy a responder las preguntas de estos 2. Pero pues justamente es una cuestión un poco de estrategia. Hay tiempo limitado. Tú ya sabes de antemano qué libros te toca leer, pero pues justamente tú eres el que decide o la persona que decide cómo responder. La tercera etapa, en mi generación aplicamos 400 personas. De la primera a la segunda etapa se eliminaron 200. Segunda a la tercera se eliminaron 100. De la tercera a la cuarta se eliminaron 70. Son una serie de entrevistas con profesores, preguntan de todo. Cada profesor tiene estrategias distintas, ahí sí no hay como una regla. La lógica es determinar si eres como compatible con la carrera. El profesor nos decía que estaba una chica que era muy inteligente y se veía que sabía cosas, pero la chica era muy dedicada además para el tema de ballet, de que era bailarina profesional prácticamente. Y el profesor nos dijo, con todo el dolor del mundo, le tuve que, o sea, impedir que pasara a la siguiente etapa, porque el colegio es una cuestión muy demandante, pues es muy difícil mantener horarios constantes de otras cosas. Uno de los acuerdos, por así decirlo, de los requisitos de admisión es que es una carrera de tiempo completo. Sí, por un lado te hacen firmar esto, vas a ser estudiante del Colmex de tiempo completo, ¿no? Y por otro no creo que sea humanamente imposible, pero es humanamente extremadamente difícil poder sostener cualquier otra cosa mientras estudias en el Colmex. Justamente como el Colmex da por sentado que eres estudiante de tiempo completo, hacen lo que quieran con tu horario. A diferencia de otras universidades, tú no puedes escoger tu horario. Las actividades extracurriculares no son tan extensas, ¿no? Pienso en la UNAM, por ejemplo, o en el ITAM incluso, ¿no? O sea, que tienen deportes a más no poder, tienen actividades culturales y en el Colmex no. O sea, son las desventajas que también vale la pena reconocer y también para la audiencia que, por ejemplo, piensa, yo quiero estudiar relaciones internacionales, me llama la atención el Colmex, pero la verdad es que soy un muy buen atleta y quiero continuar esto. Si quieres mantener las dos, probablemente el Colmex no sea la mejor decisión. Y la última es la parte más sencilla, que si llegas a la cuarta etapa ya es casi seguro que vas a entrar. Un curso propedéutico. En mis tiempos era de matemáticas y de redacción, como si también les pusieron otras 2 clases. Una era de historia universal, como para otra vez nivelar a la banda, y otra era de debate y argumentación, una cosa de ese estilo. Es casi seguro que te vas a quedar, ¿no? Ok. Pero otra vez, sirve una función de nivelar, pero también como de detectar a la banda que no puede mantener el ritmo de la carga educativa. Para poderte mantener en la universidad necesitas tener 2 cosas. Necesitas no reducir tu promedio de 8 y lo reduces, te corren. No reprobar, ¿no? Porque si repruebas, te corren. Es una universidad muy pesada, estricta, tal vez sí es la palabra, muy demandante, pero a mi consideración personal, pues sí es la mejor universidad para estudiar o relaciones internacionales o política pública, ¿no? Que la audiencia se dé cuenta que son decisiones. Igual y aquí una decisión que tendrían que tomar es justo, mi prioridad va a ser lo académico, mi prioridad va a ser mi formación como estudiante. Entiendan que el primer paso es aplicar. Si Sí, desde el momento de no aplicar tú ya te empiezas a hacer ideas de esto es imposible, no voy a quedar, etcétera, pues ujú.
hay 100% de probabilidad de que no te quedes porque ni siquiera aplicas. Esta pasión por la diplomacia hasta cierto punto que tendrían que tener entonces. Interés, tal vez, ¿no? O sea, no sé si llamarlo pasión. Interés genuino por la realidad social, cómo combatir la pobreza. Te interesan cosas como la guerra, ¿no? La migración. Te interesa mucho la historia, por decir algo, ¿no? Si te interesa mucho, no sé, China y quieres saber como todo lo que tenga que ver con China, carrera definitivamente es para ti. Las herramientas que adquieres te sirven para todo. Yo lo digo como alguien que ha trabajado en la función pública, que ahora está en una ONG. Porque igual no dimensionas el impacto que tienen las políticas públicas en tu Ujú. realidad, ¿no? Que es algo que Sí. ya conforme vas creciendo, pagas Sí. impuestos. Te das cuenta que todo lo que toman en el gobierno te afecta. Dentro de los mitos que hay es como es viajar o nada más es Ujú. derechos humanos. Un chiste que tenemos en la carrera era, ¿cómo es que en teoría de las relaciones internacionales no me enseñaron a hacer mejor mis maletas, ¿no? Yo la neta he tenido la oportunidad de viajar mucho, en parte por mi carrera. No les voy a decir que no lo van a hacer, pero pues el centro no es viajar, no es turismo, no es una carrera de turismo. Si tienes un interés, no sé, genuino en el mundo árabe, en África, ¿no? En China, la carrera te va a volar la cabeza, ¿no? Porque la carrera es muy buena y los profesores son muy buenos. Todo el mundo está apasionado por esta investigación, por este conocimiento y este amor al conocimiento es como lo que motiva porque esté en una universidad como el Colmex. La proporción que veía en alguno de los anuncios de Colmex es que ya al final, cuando hacen tu trabajo de tesis, es que la proporción es de 3-1, de 3 estudiantes por cada profesor o por Profesor. cada asesor. Ujú. Entonces, la verdad es que hay muy pocas universidades que pueden dar ese tipo de acompañamiento tan Sí. puntual. Si tú eres una persona que te interesa esta parte, va a ser un catalizador para tu carrera. Como dato curioso, tengo entendido que el Colmex fue construido por el mismo arquitecto que diseñó el Auditorio Nacional. Ujú, ujú. Teodoro González de León, si no mal recuerdo, es un estilo brutalista mexicano que piensa en reivindicar estos valores nacionales, ¿no? Y por ejemplo, si se dan una vuelta por ahí, pues van a encontrar que está el Colegio de México, el Fondo de Cultura Económica, la Universidad Pedagógica Nacional, todos con el mismo estilo arquitectónico. Y pues justamente da una vibe como del conocimiento y todo este trip, ¿no? El Colmex parece como una cuestión futurista de los aztecas. Y saco este tema justo para hablar un poquito acerca de tu vivencia, Gaps. ¿Cómo fue tu vivencia en los pasillos, en el día a día durante tu carrera? Tiene una vibra muy competitiva, donde es un ambiente muy, pues no tóxico, pero de alto rendimiento, donde todos están luchando por ser el número uno. ¿Cómo fue esta parte de la vivencia académica? Creo que varía mucho por generación. Antes, cuando las becas eran particularmente jugosas, había una beca concretamente que se daba a los tres mejores promedios de la generación por carrera. Y esa beca era medio problemática porque si bien eso era muy interesante, creo que les daban 10,000 pesos. Era medio problemática porque justamente esta beca incentivaba el ambiente competitivo. Nos contaban los profesores que el ambiente competitivo era lo peor. El profesor les decía, tienen que leer este libro para la siguiente sesión y se escondían los libros. Eso ya cambió un poco en parte porque esa beca ya no existe, porque ya no hay dinero, y en otra parte porque pues también yo creo que un poco el trip con las nuevas generaciones pues justamente es esta lógica de pues, generar más como el apoyo entre sí, ¿no? Como dice este meme medio trillado, no compitas, haz Las compitas. compitas. El camino lo hacemos todos, ¿no? Mientras caminamos. Paréntesis, todos los estudiantes que entran al Colmex están becados. No solamente que no pagan nada, colegiatura ni nada de ese estilo, pero también reciben dinero en el entendido de que tú eres un estudiante de tiempo completo, así que no puedes trabajar, pero pues no por eso vas a estar sin recibir un grado de ingreso. O me pagaban, si no me recuerdo, 5,000 pesos al mes. Y además, por ejemplo, en la cafetería, la comida cuesta 7 pesos. Son 20 personas por generación de cada carrera. Eso es un grupo muy chiquito de personas, así que las personas con las que te va a tocar, si es que entran, les va a tocar toda la carrera, ¿no? Y en el buen y en el mal sentido, ¿no? Eso me lleva a la siguiente pregunta, que es, remontémonos justo a tu etapa, estabas en la preparatoria, si no mal recuerdo, tú estuviste en la UNAM, en una preparatoria en la Ujú. UNAM. ¿Qué es lo Perdóname. que te llevó a decir, el Colmex es la opción para mí? O sea, ¿por qué elegiste esta universidad? Yo desde un principio sabía que me llamaba mucho la atención los temas de seguridad, ¿no? Que es más o menos lo que acabé estudiando después. Pero en mi lógica de preparatoriano, la respuesta para estudiar los temas de seguridad era estudiar ciencias forenses. Para entrar a ciencias forenses en la UNAM, pues tienes que estudiar de que derecho, química, filosofía, si no mal recuerdo, y luego hacer un examen para hacer el cambio de carrera. La cosa es que, como en las prepas de la UNAM tienen las áreas focalizadas, me fui a área 2, particularmente un grupo muy intenso, y justo mientras estaba desarrollando el grupo me di cuenta que la neta no me latía. Lo que me gustaba era el tema social, ¿no? De la seguridad, ¿no? De la violencia. Pues justo estaba pasando muchas cosas en el mundo. Creo que ya están chiquitos los que están escuchando esto, así que yo creo que sí nos acuerdan. Acaba de ganar Donald Trump la primera vez, sucedió el Brexit, Cierto, ¿no? cierto. Estaban sucediendo protestas en todo el mundo. Llevaba 4 químicas, ¿no? Imagínate. Yo no soporté.
Yo me dije, ya estoy hasta la madre, pero me di cuenta que yo seguía leyendo las noticias, ¿no? Que eso, como que me di cuenta que eso era lo que me interesaba. Y hablé con un amigo que estudiaba entonces en el CIDE y pues justo le conté, pues la verdad es que me llama la atención relaciones internacionales por todo lo que está sucediendo en el mundo, quiero saber más. Y le dije, pues, ¿cómo está en el CIDE? Y mi amigo me dijo, pues la verdad está bien, mejor para relaciones internacionales es el Colmex. Y yo, ¿qué es el Colmex? Y pues ya investigué un poquito y justo la convocatoria cerraba 2 semanas después. Así que yo pensé, mierda, tengo que pinches correr, ¿no? Y pues justo hice todo corriendo, apliqué, y mucha suerte, esfuerzo, dedicación, un poco de sudor. La lógica, pues, de buscar esta excelencia, ¿no? Tal vez. Y pues ya después me di cuenta que sí fue una buena decisión, Y ¿no? si tuvieras que hacer en retrospectiva tu análisis, cómo es la carrera en CIDE, en el ITAM y en el Colmex, ya nos platicaste un poquito que el ITAM y el CIDE es un poco más económico, más orientado a los datos duros, pero ¿cuál crees que es la diferencia entre estudiar esta carrera en Colmex, CIDE y ITAM? Como paréntesis, las relaciones internacionales como disciplina son una disciplina muy variada. Puedes dedicarte a lo que sea, prácticamente. Pero eso se puede decir de todas las carreras. Y creo que esta es una lección importante a decir de todos. No piensen que la carrera que estudien va a determinar el camino que van a seguir en su vida. Lo que sea que quieran dedicarse, eso se hace en el camino. ¿Quieres trabajar en la política? Tienes que hacer política. Si quieres trabajar en música, tienes que hacer música, ¿no? Independientemente de lo que sea que estés estudiando. Tomen un poco la respuesta a la pregunta que voy a dar como con un grano de sal, ¿no? Si estudias en el Colmex, puedes hacer cosas cuantitativas o económicas, ¿no? Claro. Y al revés, en el CIDE puedes hacer trabajos cualitativos. Para responder concretamente a la pregunta, está la cuestión que sucede fuera de clases y está la cuestión que sucede dentro de clases. De las universidades grandes que dan relaciones internacionales, yo diría que las que más se parecen un poco por el rigor, cantidad de alumnos y así, les diría que es el ITAM, el CIDE y el Colmex. Las tres se parecen un poco porque justamente son muy rigurosas, tienen muchos niveles de estrés. La diferencia de estas tres es como los distintos focos. El ITAM es una universidad que se hizo por los empresarios que querían formar a las siguientes personas que iban a gestionar estas empresas. Muy pensada en esta élite económica y esta lógica empresarial. Relaciones internacionales, sí hay mucha gente que trabaja temas políticos ahí. Pienso Natalia Saltarlamaquia, está muy enfocado en los temas de negocios. Si vas en el ITAM no es que no puedas hacer otra cosa, pero es para donde va encaminada la formación de ahí. El CIDE, por el contrario, pues justamente fue hecho para estudiar temas económicos, más no de negocios. Los temas cuantitativos, los análisis de los datos duros, como bien decías, manejar información estadística, de producir encuestas, de generar datos, cosa que no necesariamente te dan en el Colmex, pero es igual de riguroso y es muy buena. Y de hecho hay varios profesores que dan clases en el CIDE y en el Colmex y en el Colmex en el ITAM, ¿no? Así que también es un mundo relativamente pequeño. También tiene la ventaja que es una universidad pública, que es gratuita y que dan varo. La desventaja está hasta Santa Fe, igual el Colmex, ¿no? También no les voy a decir que no. Y en el Colmex, como les decía, fue una universidad que fue hecha para satisfacer la falta de diplomáticos o de burócratas, si quieren, tomadores de decisiones, servidores públicos preparados, que toman sus decisiones con base en evidencia, que sepan de lo que hablan y al momento puedan tomar las decisiones correctas. No te lo van a decir explícitamente, pero sigue esta lógica de toma de decisiones, ¿no? Te dan las bases como teóricas, luego ves historias regionales, pero en realidad esto se puede leer como una cuestión de análisis de casos. Llevas como clases de política exterior mexicana y una pregunta constante es, ¿qué es lo que se pudo haber hecho? No sé si hayan visto la serie de Narcos. Hay un tema que es como muy relevante en la política exterior mexicana. El asesinato de Kiki Camarero. Era un miembro de la DEA que vino a investigar el narco a México. El narco lo mata y Estados Unidos decide intervenir. Y pues justo, por ejemplo, en la carrera es analizar las decisiones que se tomaron en este caso, de cómo se llevó la relación con Estados Unidos, cómo se evitó que Estados Unidos invadiera México y, por ejemplo, cuáles fueron las decisiones que se pudieron haber tomado, qué es lo que se pudo hacer, qué es lo que se debía hacer, ¿no? Es esta lógica de Estado, de toma de decisiones así a gran escala, que es la que permea en el Colmex y lo que yo creo que la hace la más rica para estas cuestiones, ¿no? La diferencia con la UNAM es que la UNAM tiene prácticamente detalles de todos estos mundos que les digo, del mundo de negocios, del mundo de estudios cuantitativos, del mundo de estudios regionales, pero la desventaja es que no necesariamente excede en ninguno. O sea, es muy buena, no les voy a decir que no. Tú puedes decidir en qué focalizarte y tú puedes decidir qué tan buena la calidad de la educación puede ser, pero por lo mismo, la tira de materias, si quieren verlo de esta forma, no está tan bien pensado. Es un jalar y restar, ¿no? Porque, por ejemplo, si quieres estudiar, no sé, negocios internacionales y estás en el Colmex, pues vas a tener muchas más barreras que si quieres estudiar negocios internacionales y estás en la UNAM. Por ejemplo, piensas, pues es que la verdad a mí me gustaba más como al inicio diplomacia y al final, pues la verdad, yo quiero estudiar con aduanas y cosas de ese estilo. En el Colmex, pues va a estar un poco difícil hacer ese cambio, pero pues en la UNAM no. La Ibero, por ejemplo, se parece un poquito más al Colmex, tiene este enfoque de lo público, pero, o sea, otra vez, en la lógica de, da muchísimos temas, ¿no? O sea, no está pensada como para responder un problema en específico, a diferencia del Colmex, el CIDE o el Es ITAM. un gran dilema justo que luego tienen los universitarios, ¿no? El ser generalista versus especializarme en algo, ¿no? Me quedo con este mensaje: una universidad y un plan de estudios no tienen que delimitar
tus capacidades como persona. Justo lo vamos a ver más adelante, porque Haps, de hecho, también aprendió R dentro de su currículum, es que sabe un poco de R. A pesar de que un plan de estudios te delimite cuál es como tu patio de juegos, tú como persona o como profesionista puedes decir, sí, yo tengo estas herramientas, pero las quiero aplicar para este nicho. Entonces, cada universidad te va a dar ciertas herramientas, ciertos marcos de referencia que van a catalizar o mermar pues lo que tú quieras hacer como profesionista. Entonces, en cuanto a instalaciones, recursos, todos estos materiales académicos, sé que la biblioteca del Colmex es una como de las joyas que más presumen porque tienen más de 700,000 volúmenes, pero cuéntanos un poquito más, Japs, acerca de las herramientas, conocimiento que tienen en la universidad para los estudiantes. La biblioteca es el centro de la universidad, ¿no? En el sentido literal y en el sentido retórico, el acervo de ciencias sociales y humanidades más grande de América Latina. Pues en ese sentido, justo es una universidad muy pensada para la formación académica rigurosa de investigación. Y, por ejemplo, hay canchas de básquetbol, ¿no? Y de fútbol. No se usan mucho, pero ahí están, ¿no? Estamos al lado de Six Flags. No sé si eso es bueno o malo. La experiencia universitaria ahí está muy basada en esta lógica de investigar y que no te corran. Hay salas de computación, de investigación estadística, como bien decías. Está esto de la investigación de archivo, de investigación de entrevistas, ¿no? Lo que llamamos en las ciencias sociales la investigación cualitativa, ¿no? O sea, tiene mucho más dificultad que un tema biológico, ¿no? De las ciencias naturales. O sea, el ejemplo por autonomacia es la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Si quieres estudiar la Segunda Guerra Mundial, o sea, de forma científica, estudiando las variables, o sea, es imposible aislar las variables que llevaron a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Es imposible reproducir las variables que llevaron a la Segunda Guerra Mundial. Así que la cuestión científica en la realidad social pues, es muy difícil de llevar a cabo. Justamente esto fuerza a las personas que hacen ciencias sociales a desarrollar sus propias metodologías. El Colmex en este sentido pues está mucho más enfocado en la cuestión cualitativa, ¿no? Pero, o sea, no por eso no es que no tenga herramientas para pues, desarrollar otras cuestiones, ¿no? O sea, hay laboratorios de cómputo, están desarrollando un laboratorio de investigación estadística y de inteligencia y de artificial y algoritmos, ¿no? Y esta cuestión. Uno de los recursos que también tiene el Colmex y que igual como estudiantes luego no haces tanta conciencia de la libre de los ponentes y de las ponentes que tienen en la universidad, creo que es algo súper destacable. No todas las universidades tienen ponentes de tan alto nivel, no solo a nivel nacional, sino internacional. Casi siempre investiguenlo justo en presentaciones de libros, de análisis, en general se hacen en el Colmex. Entiendo que ustedes son como los primeros convocados cuando hay este tipo de presentaciones, Haps. Sí, sí, y de hecho pocas actividades extracurriculares giran un poco en torno a esto. Hay seminarios estudiantiles que se llaman el Seminario Permanente de Estudios Internacionales y el de Permanente Política de Administración Pública. Y pues justamente como lo que en torno a lo que gira pues, es justamente a la generación de estos espacios de discusión sobre pues lo que nosotros como estudiantes queríamos discutir, ¿no? Por ejemplo, el CPI tiene esta tradición de invitar al canciller, ¿no? Al secretario de Relaciones Exteriores. Y por ejemplo, Marcelo Ebrard ha ido varias veces. Además de que su alma mater, él estudió ahí, pues justamente es usual que vayan embajadores. Yo conocí al presidente de España, Pedro Castillo, al poquito tiempo que tomó, pues justamente fue al Colmex. De hecho, como chisme hubo una vez, una de mis compañeras se peleó con el embajador de Estados Unidos, pero fue después de que el embajador fuera al Colmex y se pelearon en persona, ¿no? Tiene sus bemoles, ¿no? Porque puedes acabar peleando con el embajador de Estados Unidos y eso no creo que sea necesariamente bueno. Justamente esta lógica de aprender el acercamiento a las grandes figuras que toman las decisiones en el mundo es una cosa que es de difícil acceso, ¿no? No me gusta la palabra, pero el prestigio que tiene el Colmex a nivel internacional es una cosa tal que pues justamente jala a las grandes personalidades del mundo, ¿no? Es la manera que tiene la universidad para decirles, ustedes entiendan el lugar donde están parados. Ya hubo un proceso muy selectivo para que llegara hasta aquí, dense cuenta del renombre o el tipo de personas que son como estudiantes y que al final como egresados creo que tal vez no es como en el TEC que justo les ponen mucho como ustedes ya son borregos y etc., pero como colmecas o como internacionalistas sí tienen ese prestigio. Aprender un poco cómo funcionan las cosas en la realidad también. Punto verlo en un libro y luego hablar con el tomador o tomadora de decisiones. Estaba el secretario de Relaciones Exteriores de Felipe Calderón, fue al Colmex a dar una conferencia y platicó con una de mis profesoras. Esta historia me la contó una profesora que se llama Blanca Torres. Y pues justamente ella estaba platicando con él y le llamaba mucho la atención por qué el gobierno de Felipe Calderón puso tanta atención a los temas de diplomacia de medio ambiente. Ya estuvo picándolo para que le respondiera la pregunta de por qué. Y en un ataque como de, ya deja de preguntarme, le respondió. Nosotros hicimos eso para jalar la atención de la falta de legitimidad de la elección del 2006. La cosa con las relaciones internacionales es que es la lógica de la política internacional,
y de la supervivencia del Estado mismo. Eso es lo que hace la Secretaría de Relaciones Exteriores, ¿no? Garantiza que el Estado y la unidad nacional sobrevivan. La lectura del gobierno de Felipe Calderón fue, nos están cuestionando mucho la legitimidad democrática por la que llegamos. Estamos en una crisis de violencia. Pues hay que llamar la atención y hay que hacer que otros instrumentos internacionales pues parezca que nos importa para que ya no, cuando discutan de México, no discutan necesariamente la crisis de violencia. Este tipo de one-on-one es muy difícil tenerlo en otros espacios universitarios, ¿no? Y es muy difícil, pues, justamente lograr traducir lo que sea que suceda en la cabeza de estos funcionarios grandes a la realidad. Vamos a pasar a una de las nuevas secciones que tenemos ahora en Decidiendo un Futuro, que es analizar y recordar un poquito tus días de estudiante para recordar tu plan de estudios. Vamos a ir recordando dentro de las materias, tú puedes abordarlas como tú quieras, semestre por semestre o las que más te gustan. ¿Cuáles son las materias que justo en retrospectiva más te sirvieron? El foro es tuyo para recordar tus días de estudiante. O yo les instaría tal vez a más que ver las materias en sí mismas, que lo traten de entender por bloques, ¿no? O sea, un poco lo que les decía hace rato. El primer semestre está muy concentrado o estaba muy concentrado en tener las herramientas básicas con las cuales se desarrolla la carrera, ¿no? Lo que decimos que es el conocimiento epistemológico, de cómo funcionan las ciencias sociales, lo que les decía, ¿no? De que no hay reproductibilidad, de saber escribir o saber citar, ¿no? O sea, cosas básicas, saber argumentar, ¿no? O tener esas nociones así básicas de cómo redactar, ¿no? O de un entendimiento básico estadístico, ¿no? El segundo semestre y el tercer semestre van un poco en la lógica, pues justamente de tener un encuadre más de lo que está sucediendo, ¿no? Más bien, más que de lo que está sucediendo, de lo que de cómo se traduce un poco en la realidad, ¿no? O sea, sigue esta lógica formativa, pero por ejemplo, las relaciones internacionales en un sentido muy práctico es Derecho Internacional. El cuarto y el quinto semestre, pues es justamente el análisis de casos, ¿no? Es decir, cómo se ve esto en la realidad. Por ejemplo, en la historia de Europa, es justamente cómo se ve la cuestión diplomática a lo largo de la historia o la supervivencia y la formación de los estados-nación, ¿no? Por ejemplo, si le digo a la audiencia que México es un país más viejo que Italia, chances se sacan de onda. Pero, por ejemplo, Italia, si no mal recuerdo, se formó como país hasta finales del siglo XIX y México se formó como país a inicios del siglo XIX, ¿no? Así que, pues justamente en este sentido, o sea, es un poco en la lógica de la traducción de la teoría a la realidad en un aspecto histórico y de caso, ¿no? La política exterior de los Estados Unidos, otra vez, análisis de casos, ¿no? De cómo se desarrolla la teoría de las relaciones internacionales, ¿no? Y pues justo en esta cuestión de herramientas, ¿no? Y el sexto semestre, la ventaja y la desventaja, como decías en un principio, Juan, de la universidad es que no tienes muchas optativas, ¿no? Pero el sexto semestre, el interés es que, si no todos, casi todos los estudiantes se vayan de intercambio, ¿no? Y pues justamente eso es como la posibilidad de optativas que tienes, ¿no? Tú puedes escoger la universidad porque hay opciones en todo el mundo, ¿no? Yo tuve compañeros que se fueron a Israel, aunque nos peleamos con que con ese acuerdo de intercambio después, pero esta opción estaba. Hay universidades en África, en el resto de Latinoamérica, en Estados Unidos, en Europa, en Asia, ¿no? En China, en Japón, en la India, si no mal recuerdo. Y antes había un acuerdo de intercambio con Harvard y con Yale, pero me parece que ahorita está medio en gris, ¿no? Porque el profesor de Harvard, que era como la relación, fue acusado de acoso, ¿no? Así que pues, ya ese programa ya no está, me parece, pero hay muchas opciones y pues cada una de estas universidades alrededor del mundo se especializa en distintas cosas. Por ejemplo, yo les puedo contar que escogí Lille en Francia porque Sciences Po tiene un programa de seguridad internacional y estudios de paz muy bueno, ¿no? Y, pues, además de que yo ya hablaba francés para bueno, yo ya hablo todavía, ¿verdad? Francés. Y pues justo para mí fue la opción como en consecuencia, ¿no? Pero, por ejemplo, hay universidades que están más concentradas en los estudios económicos, ¿no? Hay universidades que tienen más desarrollado otras lógicas, ¿no? Y esa es como la opción de la optativa, ¿no? Y ya el séptimo semestre sigue otra vez esta lógica de los análisis de casos, pero más como en la cuestión de estudios regionales, ¿no? De entender, por ejemplo, cómo fue el desmadre de la URSS, de cómo está funcionando China y Japón, ¿no? Ese fue mi semestre favorito, ¿no? No les voy a mentir, la verdad, hubo muy buenas clases. Y, por ejemplo, ya en octavo semestre, pues es lo que llamamos la toma de decisiones, ¿no? Lo que yo llamaría el tema de la toma de decisiones.
es cómo se ve en el desarrollo de la política exterior la lógica de Estado, ¿no? O la razón de Estado, como se dice. Y pues justamente cómo es que se toman estas decisiones en sus momentos y pues cómo idealmente pues uno debería de ir enfocado encaminando esta toma de decisiones, ¿no? Otra vez en el sentido de que la investigación y los análisis historiográficos pues son el centro de la carrera, pero pues no es lo único, ¿no? Y ya el noveno semestre está dedicado pues para desarrollar la tesis, ¿no? En su momento tenías un tiempo indefinido para hacer la tesis, pero hubo unas generaciones que se tardaron mucho, entre paréntesis la mía, que, así que lo forzaron a las generaciones que siguieron a entregar su tesis en noveno semestre, si no mal recuerdo. Así que pues, ya, o sea, la generación que sigue después de mí ya están todos entregando su tesis porque ya están acabando noveno semestre. Y pues los que siguen después de esa, que están ahorita en sexto semestre, si no mal recuerdo, están, o sea, ya están trabajándola, ¿no? Mi generación no está acabando la tesis, está en esas todavía, pero pues justo, ¿no? Así que, como se darán cuenta, o sea, hay temas historiográficos, temas regionales, temas metodológicos, ¿no? Y pues justo sigue esta lógica de orientar a las personas a ser tomadoras de decisiones en los campos de política exterior y diplomacia, ¿no? Como se pueden dar cuenta, no llevamos materias de negocios. Yo, como paréntesis, cuando me regresé de Francia, tuve un pedo con mi maleta porque tuvo que entrar por aduanas y tuvo que, o sea, se tuvo que ir por varios países y yo estaba como muy complejo porque fue como mierda, ¿no? Hubiera tomado una materia de aduanas, ¿no? Y si bien hay temas de historia económica, es más como para entender entender la realidad material y social sobre la cual se desarrolla el país, ¿no? Pero, por ejemplo, nada más llevamos tres materias de temas económicos, ¿no? Cuando, por ejemplo, el ITAM lleva muchísimos más. Las materias están interrelacionadas, ¿no? No está explícito como en otros programas de estudio que viene una línea que las junta, ¿no? Pero, por ejemplo, es difícil entender macroeconomía si no tienes nociones de microeconomía, ¿no? Y es difícil entender cuestiones del desarrollo económico o social de México si no tienes macroeconomía y si no tienes microeconomía, ¿no? O sea, es como un hilo, es como, sí, una bola de hilo, de estambre, que si quieres se va juntando, ¿no? Y cada materia pues va componiendo este gran esquema, ¿no? Y pues, como te digo, está tan enfocada en lo público, que es lo único, van a desayunar, comer y cenar lo público, que pues va a ser un poco difícil pues, pensar otra cosa, ¿no? Si una materia no te gusta, entonces ya no sé lo que no te gusta es la carrera, ¿no? En este caso en concreto. ¿No? Porque es lo que compone la lógica de las relaciones internacionales, ¿no? O sea, me cuesta trabajo ver, o bueno, salvo que haya un profesor, ¿no? O algo de ese estilo, pero alguien que no le gusta la carrera de Derecho Internacional, ¿no? Y quiere estudiar relaciones internacionales, porque pues justo es como la forma más llevado en lo práctico, ¿no? O sea, cómo se construye un tratado, ¿no? Cómo se construye un acuerdo, cómo se construye una alianza. O sea, está medio difícil estudiar eso, estudiar relaciones internacionales y no querer entender eso, ¿no? ¿Cómo es esa parte de irte de intercambio, una experiencia internacional en el Colmex? ¿Fue pagado por la universidad? ¿Tú pagaste como tus vuelos y la colegiatura eso no? Pues justo como la lógica es que todos, si no es que casi todos se vayan, hay un apoyo algo generoso, no les voy a decir que no. Además de que en principio no pagas la inscripción ni nada de ese estilo. Y dan más recursos según la condición socioeconómica de las personas. A mí me dieron 88,000 pesos más o menos para costar el semestre. O sea, si se quieren ir de intercambio, no les voy a decir que, como seguro que el Colmex les va a pagar un buen varo, ¿no? Pero, o sea, es una probabilidad que esté ahí. ¿Cuál fue la cosa más importante que te dejó tu intercambio? ¿Lo recomiendas? ¿Qué fue lo que más te dejó? No, no va a ser la respuesta que seguro muchas personas quieren. En mi cabeza siempre Europa fue la gran cosa, lo que había que buscar. La neta no lo es tanto. Está bien, ¿no? No les voy a decir que no. O sea, como alguien que usaba bicicleta en Francia, era como, "Guau". Más allá de eso, o sea, la verdad es que la Ciudad de México se defiende mucho. Yo volví con un aprecio mucho más grande de lo que es la Ciudad de México, de lo que es lo mexicano, ¿no? Me dio a entender como que a Europa no es tanto. O sea, Europa se ha construido joder a todo lo demás, ¿no? O sea, y para los europeos pues, es muy fácil de que viajar en el mundo, pero porque pues, han hecho esos caminos a sangre, ¿no? Y justamente, James, yo siento que un intercambio académico sí te puede servir para responder esas grandes dudas existenciales que puedes tener en la adolescencia o adolescencia tardía de dónde quiero estar como persona, qué es lo que realmente me gusta, qué es lo que no me gusta, y alejarte de tu núcleo familiar. No sé si te pasó a ti, pero a mí algo Ujú. que sí me pasó es, estando de intercambio, había muchas cosas que yo racionalizaba y decía, ah, es que esto no lo hacía porque yo quisiera, lo hacía porque así Ujú. era en México, o lo hacía porque quería mi familia. Entonces, creo que Sí. un intercambio justo no necesariamente tiene que ser a otro país, puede ser
simplemente el irte a un Otro semestre de estado. intercambio, exacto, a otro estado. Yo es algo que sí llamaría a la audiencia a hacerlo, en dado caso que tengan ese privilegio, Sí. porque es algo que te permite conocerte y sobre todo, como tú dijiste, es algo que también, en el caso de Europa, por ejemplo, te ayuda a desmitificar algo que tú tenías en un pedestal y decir, oye, pues México también tiene grandes materias primas, tiene grandes personas, tiene grandes recursos para poder ser, si no es que ya es, una de las potencias a nivel mundial. Lo que sí recomendaría, si tienen la oportunidad de irse de intercambio, pues que lo hagan a un lugar en el que no harían, ¿no? O sea, parece contraintuitivo, pero por ejemplo, si tuviera la oportunidad de tomar esa decisión otra vez, pues me iría a otro lugar en el que pues, sé que no voy a volver, ¿no? O sea, un China, ¿no? Un Japón, un lugar tal vez más contrastante, ¿no? Para encontrarse hay que perderse y bueno, suena medio hippie, medio loco, pero ya hasta que tú vives ese tipo de experiencias, ya Mm, dices, o sea, tiene sí. sentido y los clichés son un cliché por una razón. Para cerrar esta parte de ser estudiante, cuando ibas entrando a la carrera, ¿cómo pensabas que iba a ser tu perfil? ¿Qué te imaginabas haciendo? ¿Y qué terminaste haciendo, Habs? Pues sí pensé, pues bueno, voy a acabar siendo burócrata. No veo nada malo, yo respeto mucho a los funcionarios y a los burócratas y fui un funcionario público, pero pues, sí es un ambiente muy que puede rayar mucho en lo pesado, ¿no? Particularmente mientras más te acercas como a las esferas de poder. Ahorita estoy en una ONG, ¿no? En Racismo MX. Creo que sí me gustaría volver al gobierno, ¿no? Eventualmente. No, no es algo que descarto. Sí se puede, o sea, tratarlo desde la sociedad civil, temas de seguridad y Creo que justo para que las políticas públicas puedan abarcar lo que necesita un país, requieres personas de diferentes ámbitos, ¿no? Entonces, porque justo si tienes puras personas diplomáticas tomando decisiones, van a tomar decisiones muy privilegiadas y vas a tener comentarios súper desatinados como, pues el transporte público no sirve porque todos nos vamos en carro. Hablamos un poco acerca de dónde puede trabajar un internacionalista, ya hablamos como la parte profesional o bueno, más bien la parte diplomática, pero me gustaría hablar un poquito más, Habs, acerca de dónde trabajas tú. ¿Por qué tomaste la decisión de ahora trabajar para una ONG? ¿Cómo es que justo encaja un internacionalista trabajando en una ONG como puede ser Racismo MX? que un internacionalista puede hacer lo que quiera. Todos pueden hacer lo que quieran, ¿no? No solo los internacionalistas, obviamente, pero hay internacionalistas en todos los ámbitos, ¿no? En todas las secretarías, en todos los niveles, ¿no? Pero un poco porque también una cosa que te deja como la carrera es que es difícil entenderte a ti como ente social, entender los fenómenos políticos, fenómenos sociales, sin tener esta perspectiva internacional. La internacional, al saber tantas historias de tantos lados, pues te da la capacidad de saber adaptar y saber reconocer cómo funciona cada cosa. Pues justo está implícito, pero al llevar historia de Estados Unidos, al llevar historia de Europa, al llevar historia de China, no es solamente saber los datos duros, sino entender su funcionamiento, ¿no? Y entender lo que las hace actuar de esa forma. Por eso digo que puede cruzarse con todo, porque de todo hay un ámbito internacional. Temas de diplomacia deportiva, ¿no? Está actualmente ahorita en Racismo MX estamos llevando un tema con la FIFA. Este cruce racismo, deporte, tema internacional. Lo hemos llevado cosas de diplomacia ambiental, temas de migración, ¿no? Otra vez. Todo se puede ver desde la perspectiva internacional. El tema de aduanas, que ya he mencionado, para los negocios, el tema de la gran economía internacional, ¿no? Lo que es el Banco Mundial, o sea, esto tiene cruce, ciencia internacional, economía, organismos internacionales. Mi trayectoria fue trabajar en Cancillería, luego estar un poco en unos temas políticos, ya luego el tema de la organización de la sociedad civil, que es Educación contra el Racismo AC o Racismo MX, justo en esta lógica de apoyar en el avance de la discusión de este tema social, que es como el racismo o lo que llamaríamos los resultados diferenciados por motivos étnicos o raciales, es decir, en pocas palabras, como por qué la gente pobre en México es prieta, ¿no? O sea, hay dos espacios, yo creo que es el gobierno y la sociedad civil. Y el gobierno es mucho desmadre y la sociedad civil también. El gobierno es cambiante, ¿no? O sea, las personas que están ahí, o sea, el gobierno permanece ahí, pues, el Estado permanece ahí, pero las personas que ocupan estos puestos son constantemente fluyendo. Y hay grandes organizaciones de la sociedad civil que han logrado grandes cosas en este país, ¿no? O sea, desde los derechos a los accesos reproductivos, ¿no? Del acompañamiento de los 43 normalistas, ¿no? El reglamento actual de tránsito es una mamada, pero pues es una cosa que se ha logrado desde los impulsos de la sociedad civil. O sea, lo internacional, por ejemplo, va implícito porque pues, es importante saber qué está sucediendo en el mundo y cómo te contextualizas ahí, ¿no? Todo el mundo de ONGs que yo he conocido, pues hay gente de todas las carreras, ¿no? Hay médicos, hay abogados, hay economistas. El punto de tu vida donde estás hoy, quieres hacer un cambio inmediato, o al menos en los tomadores de decisiones, porque justo como tú lo dijiste, el lado político puede incidir mucho más en reglamentos, normas, leyes que van a impactar como a las grandes masas. Pero tu trabajo entonces hoy en día es incidir o impactar o dialogar o visibilizar
con esos tomadores de decisiones la realidad del país. En pocas palabras, sentarme con un senador y decirle, eso es racista. Mi puesto actual se llama, soy el coordinador de incidencia de la organización, ¿no? Es decir, yo ayudo en los temas de política pública. En concreto, significa las acciones gubernamentales. Cambiar el porcentaje del impuesto de quién sabe qué a quién sabe dónde. No me gusta otra vez llamarme a mí activista. No, yo siento que no soy un activista, pero pues es difícil luego que la banda entienda lo que hace si no lo nombras así. Así que como el trabajo activista, en el momento en el que estábamos en la conversación, no sé si la bandita haya escuchado de Poder Prieto o de Tenoch Huerta o de todos estos grupos, ¿no? Como que estaban avanzando en posicionar el tema. Mi lectura era, estamos avanzando en la discusión del racismo en México, ¿no? Pero no estamos hablando concretamente de las soluciones, que es distinto hablar de que el racismo existe y es distinto hablar de cómo responder a eso. Obviamente la respuesta, pues en principio podría parecer, pues hay que querernos todos, ¿no? Hay que ser amable, ¿no? No ser racista. Pero en términos fácticos, pues eso no te sirve de nada, no significa nada. Hablando con la banda de la Organización de Educación contra el Racismo, concretamente con el que es mi jefe, José Antonio Aguilar, presidente del grupo de expertos del Programa de Acción de Durban de Naciones Unidas. Justo fue la lógica de, bueno, pues vamos a avanzar una propuesta de cómo resolver estos grandes problemas de desigualdad en México, ¿no? Fue el trabajo de sentarnos con todos los activistas, ponernos de acuerdo qué es lo que queríamos, qué es lo que estábamos en el consenso, ¿no? Producimos este documento que se llama la Agenda Nacional contra el Racismo, que es una propuesta de políticas públicas para poder resolver la discriminación o el racismo, que son distintos. Necesitamos, no sé, cambiar la estructura normativa de CONAPRE, o que se den clases de creol haitiano, porque van a venir muchos inmigrantes haitianos y necesitamos como tener esa capacidad comunicativa entre los. De propuesta de política pública yo la hago. Además, por ejemplo, pues para poderlo realizar, pues necesitas tener una interlocución con los tomadores de decisiones, ¿no? Es decir, con los diputados, con los senadores, con las personas que son directoras de quién sabe qué área, con los subsecretarios, con los secretarios de Estado. Es una talacha tremenda, ¿no? O sea, y no se logran estos cambios inmediatos. Es orientar el coso para allá, ¿no? O sea, poder decirle al gobierno, estás haciendo esto mal y esto lo estás haciendo mal por estos motivos. Y así lo podrías hacer mejor. Y es muy interesante esa reflexión de que el colectivo al final justo también termina determinando un poco como el título o lo que tú le pones, porque también creo que pasa en las carreras, ¿no? Muchas veces las juventudes tienen una idea de lo que quieren hacer con su futuro profesional, pero no existe tal cual una carrera así, agricultor de X especie. Es interesante como el colectivo termina incidiendo justo en lo que nosotros pensamos como individuos. Una cosa que decíamos como al inicio, si tú quieres hacer como política, o sea, está la carrera de política obviamente, pero la carrera de política no te va a enseñar a hacer política, ¿no? O sea, la política la aprendes y la haces en tu quehacer, con todo, ¿no? O sea, puedes hacer música sin ser músico, ¿no? Y esto no necesariamente va a determinar pues, toda tu vida, ¿no? Y en relaciones internacionales puedes estudiarla y no ser diplomático, pero pues, claro que el conocimiento te va a servir para lo que sea que vayas a hacer, pero pues, tú tienes que hacer el camino de tu vida profesional como puedas y como quieras, ¿no? O sea, ninguna escuela te va a enseñar eso. Aprovechando un poco tu experiencia, Gaps, me gustaría también dejarle algún consejo a las juventudes que están muy inquietas respecto a políticas públicas, respecto a incidir, estas generaciones que buscan un cambio inmediato. ¿Qué consejo le das a estas personas que quieren generar un cambio en su realidad y que muchas veces se topan con pared con esa parte administrativa? Lo primero que hay que hacer creo que es organizarse con tus amigos, con las personas que están interesadas, contigo como gremio, ¿no? Hagamos un sindicato, como diría la señora del meme. Lo segundo es aprender cómo funcionan las cosas y en consecuencia qué es lo que ya se ha hecho al respecto. De todos los temas, les puedo asegurar que hay una organización comunitaria detrás, ¿no? Por ejemplo, no sé si les han salido videos de ciclista tonto que se mete al carril, que quién sabe qué. En vez de poner fotomultas, reparen los baches, ¿no? Obviamente todos queremos que no haya baches en las calles, pero ¿con qué dinero piensas reparar los baches? Todas estas ideas de cambiar la realidad tienen un costo. O sea, si no quieres verlo en un término presupuestario, como quién lo va a hacer. Y una cosa que sucede mucho en las ONG, bueno, que creo que sigue la lógica de las ONGs, es como reconocer tus batallas. Y por ejemplo, pienso mucho en nuestras compañeras feministas que lograron una gran coordinación en temas de litigio estratégico para poder lograr el derecho a decidir sobre sus cuerpos, ¿no? Daban acompañamiento a las personas, una cantidad de litigios a nivel bajo, ¿no? Y después de conseguir una cantidad de litigios a nivel bajo, lograron avanzar uno a la Suprema Corte, y la Suprema Corte agarró los litigios que ellos habían hecho a estratégico a nivel bajo para justificar su decisión de arriba. Fue esta lógica estratégica de, bueno, vamos a ir consiguiendo victorias chiquitas que nos permitan sustentar una victoria media, que nos permitan sustentar una victoria grande. Esa es la gran ventaja de las ciencias sociales en general, yo creo, y de la ciencia política, de las relaciones internacionales en particular, ¿no? Que te dan una visión muy concreta de cómo funcionan las cosas. Muy, muy global en ese sentido, porque al entender otras realidades, pues ya puedes compararte. Necesitas a alguien más o algo más para poder decir, Para ah, decir, yo soy así y así. Hablando un poco como de compararnos o de un poco del futuro,
más que de compararnos. La inteligencia artificial hoy en día, 2025, ya es algo que es innegable que va a cambiar las carreras. Todavía no Ujú. sabemos hasta qué punto, pero ¿en qué medida crees que la inteligencia artificial puede cambiar las relaciones internacionales de aquí a 10 años? Hay posturas que dicen, ¿sabes qué? ¿Por qué no reemplazas a los tomadores de decisiones? Pone una inteligencia artificial que va a ser mucho más objetiva y que tome esas decisiones. ¿Tú hasta qué punto crees que la inteligencia artificial puede ayudar o mermar a tu carrera? La neta, va a ser mi carrera más compleja. Nosotros, la ventaja y la desventaja, no estamos en un sector productivo. O sea, no es como que tengamos atrás nuestra gráfica de hoy producimos 20 relaciones internacionales más que el trimestre pasado, ¿no? O sea, por otro lado, es que la necesidad de esta gestión política y de esta gestión pública va a estar ahí mientras haya humanos, ¿no? Y mientras haya sistemas políticos. O sea, eso no va a cambiar, ¿no? Así que personas especializadas en estos ámbitos va a ser necesario siempre, ¿no? Yo estudié seguridad, temas de seguridad internacional, que es como la carnita de las relaciones internacionales. Y, por ejemplo, o sea, va a complicar las relaciones internacionales en un nivel sociopolítico, ¿no? O sea, eso es indudable, desde los videos falsos, ¿no? Y, por ejemplo, uno de los temas que hemos llevado desde la organización es cómo evitar que estos sistemas algorítmicos y de producción de lenguaje reproduzcan sesgos. O sea, no son necesariamente objetivas, ¿no? De hecho, sacamos un tema con UNESCO que se llama Revolución contra el algoritmo. Es un mini documental que está en YouTube, ahí si lo quieren ver, véanlo, en el que hablamos justamente de lo que se llama racismo algorítmico. Es como estos grandes sistemas de secuencia reproducen sesgos basados en las bases de datos con las que se alimentan. Por ejemplo, hubo un tiempo en el que si buscabas mono en Google, te salían personas negras. En Naciones Unidas lo que nosotros hicimos fue un modelo de propuesta de qué es lo que se tiene que pedir a los estados para evitar que estos sesgos sucedan, ¿no? O sea, cuando se plantea modelos de toma de decisión que son hechos por máquinas, el problema es, tienes una gran dificultad en lo que se llama la rendición de cuentas, ¿no? Es decir, si una persona la caga, le puedes decir a la persona, güey, la cagaste, ¿no? Sí. Sí, en tanto si un algoritmo es el que está reproduciendo errores de forma sistemática bajo la fachada de la objetividad, entonces estás hablando de una dificultad mucho más grande para detectar estos errores, para enmendarlos. Estamos hablando de cantidades de información de tal magnitud, pues es muy difícil pues, como tener este análisis como concretísimo sobre lo que está sucediendo. Esto es todo para decirte en muy poquitas, en muchas palabras que lamentablemente los políticos van a seguir, ¿no? Para bien y para mal. Esta no es una respuesta que te van a dar las demás personas que entrevistes, porque pues justo la disciplina y el espacio donde yo me desarrollo, pues interactúa de una forma muy crítica con estas cuestiones, no porque nos vayan a reemplazar, sino porque lo que estudiamos, donde incidimos es en lo social. Mientras vaya a haber cosas en la sociedad, va a haber un espacio para que nosotros nos desarrollemos, ¿no? Este tema de los algoritmos y de hasta qué punto su objetividad depende de nuestra objetividad es súper, súper complejo. Digo, yo lo veo en el área médica y justo hasta qué punto, por ejemplo, un algoritmo que esté programado con una base de datos súper sesgada podría negarle el acceso a un servicio público a cierta persona por su Claro. color de piel o a un crédito simplemente porque en su INE sale su foto y es con un pigmento superior al de las bases de datos. O sea, no lo había Sí. pensado, es bastante interesante y en ese sentido creo que Y justo las políticas públicas son clave. si de por sí es difícil llevar el escrutinio público a un tomador de decisión persona, como con una historia muy clara de vida, ¿no? Y que sabes qué es lo que está haciendo. Una máquina que en realidad es una caja negra que no sabes qué es lo que está necesariamente sucediendo adentro, que no tienes como información muy concreta de la base de datos con la que está funcionando, se vuelve mucho más difícil de, o sea, de analizar como críticamente. Y es un dilema interesante, digo, ¿hasta qué punto las bases de datos deberían ser públicas para que la sociedad civil pudiera auditar esas bases? Pero bueno, luego te metes con temas de los datos de las personas que están en esa base de datos. De hecho, la propuesta de UNESCO, si no me recuerdo, es que sea pública, o sea, que sea pública la base de datos con la que entrenas una inteligencia artificial. Y si es información privada, no debería ser base de datos, de una base de datos para alimentar una inteligencia artificial. Si no nos vamos a desviar, hablemos un poco acerca de la parte de los consejos para la audiencia. Entonces, ya nos contaste que tú estabas un poco perdido y que tú querías más como ciencias forenses, pero al final, ¿cuáles crees que hayan sido los factores que tú consideraste para elegir tu carrera, para decir, sí va a ser el Colmex, sí, sí me gusta y pues al final para quedarte? Definitivamente el tema del prestigio y la calidad académica fue lo determinante para mí para escoger. Desde la magnitud de los salones, un salón de 20 personas siempre, ¿no? Pues un salón de 60 personas a veces, de 5 personas, o sea, te da una experiencia totalmente distinta. Así que el 98% de los profesores que tuve fueron buenos, ¿no? Así que, o sea, prácticamente para mí había una calidad académica.
Y pues también yo en mi autoconocimiento pues sabía que tenía la capacidad de hacerlo, ¿no? No les voy a decir que no me costó trabajo, me costó mucho trabajo. Le diría a la banda que, como tú decías, si ni siquiera aplican, no se van a quedar. Tener este grado de confianza en sí misma es como para dar ese paso a aplicar. Y si hay un tema social que les interese, si hay alguna cuestión sobre la cual quieran incidir en algún momento, pues justo ese es el tipo de carreras, ¿no? O sea, no les van a enseñar a ser activistas, pero definitivamente les van a dar las herramientas para que si en algún punto lo desean ser, pues puedan hacerlo. Esto me lleva a la Pero siguiente pregunta. ¿Cómo descubrir tu verdadera vocación? ¿Qué consejo le darías a la bandita para descubrir su verdadera vocación, si es que eso existe? cáguenla, ¿no? Y dense cuenta que no, algo, o sea, por un lado no dejen de intentar las cosas, ¿no? Y si lo intentan y no les gusta, pues no pasa nada, ¿no? Digo, también pueden hacer varias cosas al mismo tiempo, ¿no? Así que no, o sea, es un tip muy de papá, ¿no? Pero pues tener una carrera de colchón, un espacio de colchón, algo de ese estilo, pues al final de cuentas somos humanos, ¿no? Y algo que dicen mucho es, oye, está de la verga tener que decidir tu futuro a los 16 años, ¿no? O sea, 17 años, ¿no? O sea, donde ni siquiera has salido de tu pinche casa, ¿no? No sabes qué está pasando al lado, ¿no? Y ya tienes que decidir todo tu futuro. Y también por eso creo que proyectos como el tuyo, Juan, la neta, son muy valiosos porque das más posibilidades más herramientas de elección, pues para la banda, ¿no? Conociendo del privilegio que tuve en su momento de conocer personas, porque creo que al menos la orientación vocacional en México se limita a eso, desgraciadamente, a las personas que conoces. Habla del fuerte impacto que tenemos como sociedad para poder incidir dentro de las nuevas generaciones y al menos como proyecto sí tenemos esa responsabilidad. Nos gustaría que todo el mundo como tú se diera este espacio para poder hablar con las nuevas generaciones, porque al final creo que la labor de cada generación es que la siguiente sea mejor. Si como humanos, como colectivo nos ponemos ese objetivo, pues bueno, siempre vamos a mejorar. Algo de tu carrera que si todo el mundo supiera, el mundo sería un lugar mejor. Creo que todos estamos interconectados. Logramos sobrevivir gracias a que tenemos una realidad social, a que vivimos en un mundo social y aislados no funcionamos, ¿no? Eso es indudable. Lo que sucede en el otro lado del mundo puede no parecer inmediato, pero nos afecta. Creo que, como tú dices, hay una responsabilidad con ese solo hecho. O sea, efectivamente, la guerra en Ucrania afecta el precio de las tortillas en Chiapas. Por lo mismo, tenemos una responsabilidad, como con todas las personas del mundo, de cambiar eso, ¿no? No te voy a decir que la gente en el mundo piensa en México, ¿no? O sea, eso creo que me consta. No piensan en nosotros, pero lo que sea que suceda aquí puede servir de modelo para otros países y ha servido de modelo para otros países, para otras tomas de decisiones. Por ejemplo, aquí en México llevamos muchas cosas de vanguardia, ¿no? O sea, tan solo desde la Ciudad de México, que fue una de las primeras ciudades a nivel global, por ejemplo, incluyen la ley del matrimonio igualitario y sirvió de un modelo para toda América Latina, ¿no? Lo mismo con el aborto, lo mismo con todas estas luchas sociales. Así que yo creo que eso, ¿no? O sea, vivimos en una sociedad, como diría el broma, y esa sociedad es cuestionable, ¿no? O sea, eso me parece, la interconexión me parece que es como lo central. Digo, creo que las redes sociales nos lo recuerdan, pero de la manera inversa, ¿no? Nos recuerdan que yo me tengo que comparar contigo y con esta Sí. otra persona, pero no nos recuerdan lo contrario, que es estas otras personas también se están comparando conmigo para bien y para mal. Entonces, es una gran reflexión. ¿Cuál es tu definición de éxito? La realización personal, yo creo. Yo creo que esa es como la generalizada. Mi personal es la realización social, ¿no? O sea, justo esto de lograr que los espacios donde estás sean mejores gracias a tu presencia, ¿no? Y idealmente, y muy idílico, un mundo sin racismo, pero eso no va a suceder pronto. Así. Va a tardar más si hay menos personas trabajando en ello. Entonces, en ese sentido, me da gusto, amigo, que estés trabajando en estos espacios. ¿Cuál es el opuesto, tu definición de fracaso? El desinterés. Émile Durkheim, un sociólogo francés, tiene este concepto que es la anomia, como la desconexión de la sociedad en la que vives. Justo esta lógica hiperindividualista de no importa nada, no voy a hacer todo como independientemente de a quién afecte. Para mí eso es una cuestión de fracaso. Si estás en ese grado de desconexión, yo creo que estás en un punto de fracaso. Si tu carrera fuera una canción, ¿cuál sería? No creo que haya canciones que hablen de teoría de relaciones internacionales, por lo menos no que yo sepa. Hay dos canciones que me llegan a la mente. Una es como muy mamona, así que una disculpa a la audiencia. Es la obertura de 1812 de Tchaikovsky, porque es una composición que amplifica lo que fue la invasión napoleónica en Rusia, como musicalmente hablando, y me parece fascinante. Es la que tiene los cañones al final. Como que tiene por ahí una mezcla del himno nacional francés, del himno ruso. Como en estas cosas de la guerra y de las relaciones internacionales, creo que queda. Y otra es mucho más reciente, que se llama Somos Sur, de Anita Tijoux. Ana Tijoux, su familia huyó de Chile después del golpe de estado de Pinochet.
Y pues justamente para ella, como toda su música, habla de esta reivindicación de la identidad como latinoamericana, la lógica de lucha de justicia social, ¿no? Que afectó directamente a ella y su familia, ¿no? Porque pues justamente fueron expulsados por Pinochet por eso. Y pues la canción creo que habla como de esta lógica de solidaridad internacional, interétnica, interclase. Da al otro lado de las relaciones internacionales, ¿no? Que es como este entendimiento de esta vista del uno en el otro. Queda agradecerte, amigo, por todo el espacio que nos compartiste, todo el conocimiento. Ya hablamos un poco más del Colmex para que la audiencia y la bandita pueda acercarse, explorar este tipo de decisiones que luego por el simple nombre les dan miedo. Agradecerte muchísimo tu tiempo y preguntarte dónde puede contactarte la bandita que está teniendo algunas dudas o qué proyecto estás haciendo en este momento que te gustaría difundir con la audiencia. Adelante, el foro es tuyo. Me gusta mucho presumir el trabajo que hacemos en Racismo MX, así que si quieren y pueden, síganlo en Racismo MX en todas las redes sociales. Si tienen dudas de su vida profesional, de su carrera, de racismo incluso, ¿no? Siéntanse libres de contactarme a mí particularmente. Estoy como Monsieur-Habs en todas las redes sociales, o Habs, así en términos llanos, que son mis iniciales, José Ángel Bazán Sánchez. Igual mi correo es Monsieur-Habs, sin el guión bajo, @gmail.com. Y pues me pueden escribir ahí para lo que gusten y manden. Y yo estoy feliz completamente de responder sus dudas profesionales, no profesionales, sociales, ¿no? O sea, lo que sea, para mí es un placer. Muchísimas gracias, amigo. Ahí vamos a dejar todos los datos en la descripción del video. Agradecerte muchísimo tu tiempo y también el trabajo que haces con Racismo MX por mejorar sin duda las políticas públicas. Ahí lo estás haciendo ahora del otro lado, del lado de la sociedad civil. Agradecemos todo este apoyo y todo el trabajo que haces día a día. Gracias por invitarme, Juan. Un gusto. Pues a la audiencia, a la bandita, solo me queda decirles muchísimas gracias por escuchar un episodio más. Recuerden suscribirse y poner en los comentarios qué otra carrera quieren tener en este programa, en su podcast Decidiendo un Futuro. Y recuerden, elegir una carrera es complicado, pero siempre recuerden que deben elegir una que los haga felices, que las haga felices. Muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente edición de Decidiendo un Futuro.